Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Te rogamos, Padre, que nos protejas aquí en este lugar de los peligros de la calle. Y está con los hermanos que no han podido llegar y que vendrán y que lleguen con bien, Señor, sin ningún contratiempo de cuidado. Ayúdanos, Señor, para que podamos discernir tu palabra de tal manera que sea alimento para nuestra alma, instrucción para nuestras mentes y que pongamos, Señor, en práctica lo que tú nos dices a través de ella. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí y te pedimos que estés con nosotros y especialmente con la hermana Ofelia Enríquez, que está hospitalizada en este momento. Bendícela, cuídala y también con otros hermanos que están en una situación difícil. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Está hospitalizada. Sí, no, esta semana hemos recibido llamadas de muchas personas en crisis, en problemas. Hoy una hermana nos habló que su hermano de 58 años le dio un infarto, se murió. Hemos estado en crisis por todos lados, pero bueno, el Señor nos sostenga. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2. Vamos a tomar el estudio de las 7 iglesias, especialmente este capítulo 2 y el capítulo 3, que son los que abarcan las cartas a las iglesias. Es posible que no tardemos 7 semanas, es posible que tardemos más de 7 semanas, porque va a haber detalles históricos que vamos a tener que tocar. Para que podamos ir lo más profundo posible. Es posible que esta clase que hoy vamos a ver de la iglesia de Éfeso no sea suficiente por una clase. A lo mejor tomamos un par de clases para que podamos hablar un poquito acerca de la ciudad, del contexto histórico y de algunas cosas que son importantes en esta carta. Y además hoy vamos a hacer una especie de introducción general a las cartas, al mensaje de las cartas, porque hay patrones, hay un patrón que se repite en cada carta, y hay cosas que tenemos que revisar en lo global, lo decíamos la vez pasada, ¿no? En lo global, y como un gran panorama, y luego nos vamos a ir a lo particular para que podamos degustar esta obra de arte. Dice Hendricks en este libro de Más que Vencedores que tenemos, que es como un lienzo Apocalipsis en donde se pone una obra de arte divina, maravillosa, y así la tenemos que contemplar, ¿no? Voy a leer la carta el mensaje a Éfeso, que está en el capítulo 2, no la carta a los Efesios, sino este mensaje a Éfeso, que está en el capítulo 2, verso 1 al 7. Voy a leerla para que ustedes la sigan con atención. Tenemos que ir viendo cada detalle, que es muy importante, de esta carta, ¿no? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Maravillosa carta, y vamos a tratarla ahorita en el detalle, pero vamos a hacer una especie de revisión de una tarea que dejé la semana pasada, que tiene que ver con aprendernos de memoria y en orden las iglesias de Asia, ¿no? La repetimos juntos todos, ¿no? Es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahí están haciendo
son 7, el número 7 tiene que ver con la perfección, con la comprensión, con la totalidad, ¿no? Y estamos hablando de que este mensaje es un mensaje que está escrito para las iglesias de esa época de Asia, pero también está escrito para todas las iglesias de todos los tiempos, dada el número que abarca. Además, en cada una de las iglesias, al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? En plural. Entonces la iglesia, la carta que llegó a Éfeso la tenían que leer los de Esmirna, y la carta que llegó a Esmirna a los Efesios, y los de la Odisea y Filadelfia. Al final, todos debieron haber leído todas las cartas, porque era lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya luego vamos a ver con detalle esta expresión de el que tiene oído, oiga, ¿no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en plural y se repite esta expresión 7 veces, ¿no? Tenemos que recordar que esta carta o este libro profético que es Apocalipsis es un libro que está dirigido, ¿no?, a estas 7 iglesias. Juan está escribiendo mandado por Jesús. El Señor es el que le dicta, el que le dice, ¿no? Ustedes tienen que recordar que al principio le dijo, escribe todas las cosas que ves, ¿no? Y tiene que estar pensando y viendo todo aquello y va a escribir. Hay algunas cosas que el Señor le va a dictar, ¿no?, a Juan, ¿no? Porque incluso en el inicio de cada una de las cartas dice, escribe al ángel de la iglesia en, ¿no?, es Éfeso, ¿no? Escribe al ángel, ¿no?, en Esmirna. Entonces como que se sobreentiende que también hubo una especie de dictado, ¿no?, acerca de lo que el Señor quería para la iglesia. Tenía 2 tareas entonces Juan. Una era relatar con sus propias palabras, ¿no? Y nosotros ya nos damos cuenta de que sus propias palabras están supeditadas a sus realidades, ¿no? Como cuando escuchó la voz del Señor y dice con una voz como escuchando una cascada de agua, ¿no? Estruendo de muchas aguas, era lo que él podía ver en su entorno, en la naturaleza, y así se lo imaginó. Desde luego nosotros sabemos que esa voz era muchísimo mejor, más grande, más potente, más poderosa, más sublime, pero eso era lo que vino a la mente de Juan. Él pues estuvo diciendo lo que él veía y con sus propias palabras, en su realidad, en su conocimiento de su entorno, él expresaba, ¿no? Decíamos la semana pasada, ¿no? Lupita decía, es como su voz, se hubiera dicho Juan si viviera en esta época, es como el sonido de la alerta sísmica, ¿no? si hubiera escrito en esta época, buscaríamos algo muy estruendoso y aplicaríamos, ¿no?, en esto. Hoy mi esposa y yo estuvimos en un restaurante en la mañana con un matrimonio y de repente sonó la alarma sísmica, ¿no? Muy fuerte, era un simulacro, muy fuerte y genera una tensión medio difícil, ¿no? Bueno, esa es una tarea que tiene Juan, pues, de ver a su alrededor, ver lo que el Señor le está revelando, ¿no?, en esta éxtasis, en esta visión, y lo tiene que narrar. Pero por otro lado, parece que hay algo que le dicta, parece que hay algo que le dice y escribe, ¿no? Y le va a decir lo que tiene que escribirle al ángel de la iglesia en diferentes lugares, ¿no? Entonces escribe. Está el Señor mandando esta tarea y le está diciendo a Juan que escriba. Él va a escribir lo que el Señor le va a decir, ¿no? Lo va a redactar. Y esto de al ángel de la iglesia, sí. ¿En cada iglesia había un ángel o era el encargado? Ahí vamos. Téngame paciencia. Muy lento, pero muy seguro. Estamos hablando de lo general y otra cosa en particular. Estamos hablando entonces de este mensaje. Todos los mensajes a las iglesias tienen un patrón interesante, que hay un mandato, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, Esmirna, etcétera, ¿no? Hay una identificación de parte del Señor, ¿no? Yo conozco tus obras, bueno, antes de yo conozco tus obras, dice el que era desde el principio, que si hay una identificación de parte de quien escribe, de Jesús. Notamos en cada una de las cartas que no va a decir
Jesús o Jesucristo o el Señor, sino va a dar ideas, ¿no? Que ya nos dijo en el capítulo 1. Si no estudiamos el capítulo 1, difícilmente entenderíamos el capítulo 2. Hay una identificación que es muy notoria, ¿no? Un título de Cristo, ¿no? Hay un elogio, en la mayoría de las iglesias hay elogios, ¿no? Importantes, ¿no? Que cada iglesia tiene. Solamente una iglesia no tiene elogio, y esta iglesia es la Odisea. Ya vamos a llegar ahí, pero la última iglesia no tiene ningún elogio, y eso es muy interesante, ¿no? de percibir cómo habrán estado los laodicenses. Yo en la iglesia ya nos peleamos con eso, ¿verdad? Los de la Odisea, pues, ¿no? Ellos no tuvieron elogio, ¿no? Eso es interesante. La mayoría de las iglesias, el resto de las iglesias tienen elogio. Luego hay un reproche, ¿no? Tengo contra ti, ¿no? Como lo hace en Éfeso, y habla de un reproche. Hay dos iglesias que no van a recibir reproche: Esmirna y Filadelfia. Esmirna y Filadelfia no tienen ningún reproche, ¿no? Hay palabras de encomio, hay todo lo demás, pero no hay reproche. Va a ser interesante que veamos las iglesias de Esmirna y de Filadelfia, especialmente la que a mí me encanta y que vamos a disfrutar y que nos vamos a tardar un ratito, es la iglesia de Esmirna, porque ahí estuvo un discípulo de Juan, que fue mártir de Esmirna y que se llamaba Policarpo. Y entonces vamos a revisar esa historia que es preciosa, que tiene mucho que ver con que no hay una llamada de atención para la iglesia de Esmirna. Entonces hay un reproche, ¿no? En la mayoría hay una advertencia y una amenaza, ¿no? Y si no, yo vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar, y si no, no sé cuánto. Hay un reproche en ese sentido. Luego hay una exhortación en todas las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y una promesa: al que venciere, ¿no? Le daré, al que venciere, le daré, al que venciere, le daré. Esta la tienen todas las iglesias. Entonces, hay un patrón que se repite. Este tipo de cosas, de patrones que se repiten, no nos extraña que se repiten en otros libros de la Biblia. Porque si nosotros damos por sentado que quien inspiró la escritura de la palabra es el mismo Espíritu Santo, el mismo que inspiró a Moisés para el Pentateuco, es el mismo que inspiró a Juan para el Apocalipsis, entonces toda la Biblia fue inspirada por el Señor. Entonces el mismo autor está involucrado en toda la escritura. Y hay patrones que se siguen. Por ejemplo, en el libro de los jueces hay patrones importantes, ¿no? En donde se ve un patrón interesante en el libro de los jueces que no estamos estudiando ahora, pero que en un momento dado podemos estudiar, en donde hay opresión, clamor, liberación y apostasía, ¿no? Es decir, el pueblo es oprimido, luego hay un clamor: Señor, ayúdanos. Ahí manda el Señor un libertador, ¿no? Hay liberación, hay un tiempo de paz, y luego hay apostasía. El pueblo regresa a adorar a los dioses, y otra vez también en opresión, y es un círculo vicioso en todos los jueces. Son patrones que van siguiendo, ¿no? En una historia determinada. Entonces, bueno, entendemos que es el mismo Espíritu el que inspira al autor de jueces, ¿no? Y es el mismo que está inspirando aquí a Juan también para esto. Entonces, hay un patrón, ahí tenemos el patrón. Hoy vamos a revisar un poco la iglesia de Éfeso, desde el principio, un poco en el contexto general, y luego nos vamos a meter poco a poco a las expresiones que están allá en la Biblia, ¿no? Bueno, tenemos que empezar entonces un poco con el contexto del libro. Los que estuvieron el año pasado en la clase de Efesios, sobre todo las primeras clases, estuvimos hablando un poco acerca del contexto de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad que está allá al sur de Asia, ¿no? Tiene como característica importante que es un puerto comerciante muy importante. Incluso servía el lugar como un centro económico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Un puerto importante, un puerto donde también llegaba mucha gente de muchas partes del mundo a guarecerse, a esconderse, ¿no? No era tan libertino, no era tan depravado como Corinto, ¿no? Porque Corinto era la mamá de las
libertad de libertinaje, pero este era un puerto importante. Tenía una característica muy interesante que era conocida por la mayoría de las personas del mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Que ahí estaba una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? El templo de Diana, ¿no? El templo de Diana era muy grande, había una gran idolatría, por cierto. En Éfeso estaba este templo de Diana, había muchos comerciantes de muchas partes del mundo conocido que llegaban a hacer comercio ahí, empezaban a hacer comercios y comerciaban con todo, había gente que vendía de todo tipo de cosas. Un negocio muy bueno ahí era para el turismo, ¿no? Era la venta de los templecitos de Diana, ¿no? De los templecitos de Diana, tanto así que cuando llegó Pablo a predicar el evangelio a Éfeso, se metió en un problema con un tal Demetrio, que era el artesano, como líder sindical, pudiéramos pensarlo, ¿no? Que se encargaba del tema de organizar a los artesanos de su época posiblemente, y que vendían estos templecitos de Diana, ¿no? Cuando el evangelio empezó a entrar y la gente empezó a creer en el evangelio, por supuesto que una reacción al evangelio es rechazar la idolatría, ¿no? Es decir, es algo como muy característico del evangelio, ¿no? Viene el evangelio a mi casa, viene el evangelio a un pueblo, y lo primero que hacemos, ¿no? Aunque no nos lo digan, es rechazamos cualquier cosa que no sea el verdadero evangelio, ¿no? Y las cosas que rechazamos es la idolatría, esas cosas de superstición, estos elementos, artefactos que nos quieren promover una adoración a dioses falsos. Entonces el pueblo, cuando empieza a creer en el evangelio, mucha gente empieza a darle la espalda a este tema de Diana, y se empiezan a enojar los habitantes que eran asiduos al templo de Diana, no tanto porque estaban perdiendo adeptos, sino porque se estaba perdiendo el negocio. Ya no había la venta de los templecillos, estaba viniendo abajo el negocio, todo se politizó, ya saben, ¿no? Cualquier parecido con la realidad de nuestros tiempos es pura coincidencia, ¿no? Y entonces, armados de valor, aquellos salen, ¿no? A las calles a desfilar, ¿no? Y empezaron a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! En grandes mítines, ¿no? En las calles, tanto que la gente llegaba y preguntaba: ¿por qué estamos gritando? Tú sabe por qué, pero tú sí, que le ven, ¿no? Antes ya no se ve, eso dice la Biblia. Y entonces tenían un escándalo muy fuerte. Esto era muy importante porque era la reacción de la predicación del evangelio en un puerto como Éfeso, ¿no? Dos puertos muy difíciles de predicar el evangelio eran, por su libertinaje, por su idolatría, eran justamente Éfeso y Corinto, ¿no? Atenas fue difícil por la cultura griega y los dioses griegos que había en Atenas, ¿no? Pero eran de alguna manera religiosos, ¿no? Pero no, en Corinto y en Éfeso no lo eran. Entonces empezó ahí el evangelio a través del apóstol Pablo. Llegó en su segundo viaje misionero, ¿no? En el primer viaje misionero no visitó Éfeso. Llega de regreso del segundo viaje misionero, no de ida porque el Espíritu Santo le prohibió pasar por Asia, pero en el regreso del segundo viaje pasa por Éfeso, se va, y en el tercer viaje misionero llega y se queda 3 años predicando el evangelio allí en Éfeso, ¿no? Una predicación maravillosa. Estuvo como un seminario dando clase, presentando al Señor, hablándole a la gente, y se constituyó una iglesia grande, una iglesia muy importante, una iglesia firme, fuerte, iglesia líder en la zona de Asia, ¿no? En la zona de Asia. Una iglesia tan importante que incluso el apóstol Pablo, cuando fue preso en Roma, cuando fue llevado preso a Roma entre el 60 y el 65 o 69 por ahí, él va a escribir desde sus prisiones a la iglesia de Éfeso, ¿no? Él va a escribir una carta, especialmente una carta. Algunos piensan que esa carta no es una carta dirigida a Éfeso, sino es una carta circular, pero como quiera, ¿no? Fue una carta que llegó a los Efesios. Era una iglesia pues muy importante, doctrinalmente muy preparada, porque si nosotros vemos la carta de Pablo a los Efesios, nos podemos dar cuenta de que eran más presbiterianos que nosotros, ¿no? Hablaban de la predestinación, y de la elección, y de la adopción, y ¿no? Sí, tenía una maravillosa. Había que leer el capítulo 1 de Efesios y el capítulo 2 para ver la antropología, ¿no? Es maravilloso, ¿no? La doctrina que tenían ellos era muy importante. Ellos tenían un conocimiento muy completo. Cuando Pablo seguramente sale de sus prisiones y
regresa, que es posible, ¿no? Lo que sí sabemos es que va a dejar a Timoteo como pastor de Éfeso, va a dejar a Timoteo ahí como pastor de Éfeso, y Timoteo era un pastor maravilloso, ¿no? Educado por el apóstol Pablo. ¿Quién no pudo haber sido un pastor maravilloso, no? Le tiene que decir Pablo a Timoteo que nadie tenga un poco de juventud, y lo pone en Éfeso como pastor de esta iglesia. Una iglesia pues que fue alimentada por la palabra, una iglesia que fue constituida como un centro muy importante de adoración al Dios vivo, a Jesús, y creció. En algún momento el apóstol Pablo ya, cuando iba ya de camino a Roma, pasó por Éfeso, se detuvo en Mileto y trajo ahí a los ancianos de Éfeso. Ya había ancianos en Éfeso, y tiene un discurso de despedida que está en Hechos 20, un discurso maravilloso de despedida, que lloraron, dice la Biblia, ¿no? Lloraron amargamente porque se estaba despidiendo Pablo. Es la última vez que verán mi rostro, ¿no? Y les he hablado todo el consejo de Dios, no he retenido el consejo completo, ¿no? de Dios, y les dice otras cosas. Pero es una iglesia pues que se constituyó muy doctrinal, muy importante, muy seria, con una doctrina maravillosa, con una defensa de su fe maravillosa, y creció esta iglesia. No tenemos noticia de Éfeso hasta que nosotros sabemos que Domiciano manda a Juan preso, ¿no? a la isla de Patmos, ¿no? Y no sabemos más nada, y después de ahí esta carta que va a Éfeso, escrita por Juan, ¿no? Es decir, hasta ahí volvemos a saber de Éfeso, pero nos enteramos ahora de cosas interesantes que dejamos de percibir en el tiempo, ¿no? Bueno, esta iglesia es a la que finalmente le escribe Juan, que recuerden ustedes que Cristo le está dictando la carta, ¿no? Que le escribe y que va a ser dirigida a estos efesios, ¿no? A estos ciudadanos de Éfeso. Acuérdense que le va a escribir a la iglesia. Otra cosa que es muy interesante y muy importante notar, porque ahora que veamos a la Odisea también tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Estas cartas fueron escritas a la iglesia, ¿no? A las iglesias. Cuando hablamos de a las iglesias, estamos hablando de los regenerados. No así en términos generales de todos los que se juntan en la iglesia, no, a los regenerados, a los nacidos de nuevo, pues a la iglesia que es, ¿no? No tanto al edificio como a la iglesia. Muy importante, no se puede aplicar, o no deberíamos, ¿no? De buscar aplicaciones de estos textos a gente que no es de la iglesia, ¿no? Por ahí vamos a estudiarlo cuando dice el Señor: he aquí estoy yo a la puerta y llamo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa iglesia? Si alguien oye mi voz y abre su puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Se acuerdan de este texto? Bueno, se ha utilizado mucho para evangelismo, pero no es evangelístico, porque fue a la iglesia, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Está escribiendo a la iglesia. Es notorio, porque incluso desde el principio dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿no? Es notorio que está escribiendo a la iglesia, ¿no? Empezamos entonces versículo por versículo y nos detenemos en donde vaya siendo necesario. Dice entonces el texto, Jesús hablando, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Tenemos que ser muy cuidadosos de no alegorizar el texto bíblico, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tenemos que ser muy cuidadosos también en la interpretación del asunto. Cuando estamos hablando de ángel, tenemos que cuidar el asunto de no caer en el error, ¿no? No caer en el error de prestarle demasiada atención a los ángeles per se, así, los ángeles, los que nosotros nos imaginamos con alas y una aureola y que va volando de nube en nube, ¿no? No tenemos que tener cuidado con esto, porque de repente hay adoración a los ángeles y esto es pecaminoso. Esto no debe de ser. Adorar a los ángeles no debe de ser, ¿no? La Iglesia Católica Romana ha enseñado esto, ¿no es cierto? Incluso habla del ángel de la guarda, ¿no? Y hay una especie de oración, de rezo,
que yo no me sé porque nunca fui católico romano, ¿no? Un día me la quise aprender y no me la aprendí, pero tienen un rezo, ¿no? Bueno. Hay una oración, pues, hay un rezo para el ángel de Guadalupe. Sí, tenemos que tener cuidado. Por ahí andan pululando programas de radio, de internet, así que hablan, tu ángel es tal y no sé cuánto, y te dice, y nos quieren engañar con esto. No está poniéndole Juan atención a los ángeles como nos imaginamos. No está hablando de Gabriel, no está hablando de Miguel, no está hablando de arcángeles, no está hablando de los ángeles que vinieron a visitar a los pastores, no estamos hablando de estos ángeles. Tenemos que recordar que está hablando, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje encriptado, ¿no? Es un mensaje que está escondiendo algo, y hay algo que tenemos que el Señor está protegiendo, ¿no? Y Juan también, es justo a los que son pastores de las iglesias y a las iglesias mismas. Entonces, muy fácil puede haber dicho, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso, pero no lo hizo. Ahora, ¿será que Juan no conocía la palabra pastores? Claro que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Él había escuchado a su pastor, Jesús, y había escuchado pastores, sabía de pastores y había pastores en las iglesias. Claro que conocía el término, pero no va a nombrar a los pastores, pero en su lugar va a hablar, en lugar de los pastores va a hablar de mensajeros, ¿no? Y los mensajeros, los emisarios, son los ángeles, ¿no? Estos ángeles son los pastores. Estos ángeles son los ministros, estos ángeles son los encargados de llevar el evangelio, las buenas nuevas, pero no son ángeles con alas, son personas comunes y corrientes, como Antipas, mi testigo fiel, que va a estar por ahí, o como Policarpo, que va a estar por ahí, o como Timoteo, que estaba en Éfeso en algún tiempo, pero son pastores, no son seres alados, ¿no? Estos textos, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, sí está refiriéndose a una persona en particular, que es el pastor de la iglesia en particular. Pero también es cierto que el Señor está custodiando y cuidando, ¿no? Como Señor de las iglesias, a las iglesias, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, va dirigida pues al pastor, ¿no? Al ministro que está ahí. Y en cada carta se repite, ustedes pueden ver el inicio de cada carta y dice lo mismo, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, 7 veces lo repite, es un patrón, esto no va a cambiar, y estamos hablando de este pastor de estas iglesias, ¿no? Y luego vienen los títulos de Cristo, su identificación, ¿no? Y aquí empieza a ponerse la cosa buena, porque si no estudiamos nosotros el capítulo 1, difícilmente entenderíamos el capítulo 2, ¿no es cierto? Porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Dónde vimos eso antes? En el capítulo 1, ¿qué versículo? 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ah? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De tal manera que cuando dice aquí el texto, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está diciendo que es el que tiene a los 7 pastores, ¿no? De las iglesias, porque acabamos de ver que las estrellas son los ángeles. Dice, escribe al ángel, este pastor que está ahí, ¿no? Y se identifica el que tiene las 7 estrellas, que son justo los ángeles, los pastores, ¿no? Eso es algo muy importante, muy importante, porque cuando estamos hablando de un control completo del Señor, de un cuidado pastoral del Señor, un amor fraterno de parte del Señor, de tener en su diestra, y conste que no es la izquierda sino la derecha, ¿no? Ya no nos hace falta que hagan marchas aquí en México de protesta, que por qué le damos más atención a los derechos que a nosotros, que es la igualdad de las manos, alguna cosa.
Pero, ¿no? Tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha tiene las 7 estrellas, está cuidando a los pastores. Y es algo muy importante porque los pastores de las iglesias tienen que saber, y las iglesias también tienen que saber, que los pastores no dependen de la iglesia misma, no se deben a la iglesia misma, aunque sí hay una entrega total a la iglesia porque es de Cristo, pero ellos saben que no es el que los cuida la iglesia, sino el Señor que los tiene en su diestra. Por eso los que somos pastores estamos convencidísimos de que nosotros no tenemos que ser cuidados por la iglesia, sino que tenemos que ser cuidados y sustentados con la diestra poderosa del Señor. Porque Él tiene a los pastores en su diestra, ¿no? Y se lo va a decir a las iglesias porque ellos tienen que saber que quien puso y quien cuida, quien custodia a los pastores es el Señor, no la iglesia misma, no el grupo de personas que la conforman, no un consistorio, pues, no un grupo de líderes, no la iglesia en total, sino es el Señor. Dice que tiene las 7 estrellas, dice Él, en su diestra, ¿no? Tiene que ver con el mensaje que va a decir después, ¿no? Y además añade a la iglesia ahora, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, de oro, ¿no? Eso es interesante, porque se acuerdan ustedes que el candelero da luz, ¿no? Y Jesús está en medio de los 7 candeleros, y también sabemos por el versículo 20 que los candeleros son una iglesia, cada una de las iglesias, 7 candeleros, 7 iglesias, ¿no? Entonces el que anda, dice el texto, en medio de los 7 candeleros, no solamente anda cuidando, no solamente anda custodiando, no solamente el Señor las pone a las iglesias, sino que además en su afán providente de cuidar a su iglesia anda constantemente alrededor de la iglesia. Esto rompe un poco las teorías, por ejemplo, del deísmo, que dice que Dios creó al mundo y como un gran relojero le dio cuerda y lo echó a andar y él se desentendió de su creación, ¿no? Debe estar el mundo andando, ya está todo hecho, ahora sí me voy a entretener en otras cosas, no. El Señor está involucrado con su creación, está involucrado con la iglesia, muy involucrado, no la desatiende ni un segundo. Dice el Salmo 121, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Ni un minuto, ¿no, hermano? Volviendo a lo de los ángeles, el ángel de la iglesia, y que es el pastor que cuida la iglesia, entonces la responsabilidad más grande, el consejo o la escritura o la carta era enviada por la responsabilidad del pastor. Sí, claro. Por eso el mismo apóstol Pablo, que no es autor de esta profecía, le dice a Timoteo, ¿no? Que para que el que quiera ser pastor, dice, el que anhele el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y da una lista, qué barbaridad, porque va a ser custodio de la iglesia, porque va a ser autoridad de la iglesia, porque va a ser el que enseña a la iglesia. Y luego, para colmo, el autor de Hebreos dice a las iglesias, o a la iglesia les dice, obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos velan por vuestras almas, ¿no? El pastorado, no soy yo quien lo tiene que decir, desde luego, pero es un cargo eminente, ¿no? Por su investidura. El valor que tienes por la investidura, no por la persona, ¿no? No sé si me explico, o sea, se respeta la investidura, no tanto la persona. Pero claro que quien tiene la investidura es una persona, ¿no? Pero me parece que es muy importante tener este concepto de los pastores, no como un ser que merezca adoración, ni mucho menos, pero respetable, que tiene una carga muy considerable de dirigir a la iglesia hacia la voluntad del Señor. Y le escribe, le dice el Señor a Juan, escribe al pastor, ¿no? Al ángel de la iglesia, ¿no? Porque tiene la responsabilidad de transmitir estas verdades, y además con toda claridad, sin que le falte absolutamente nada. Esa es la tarea que tenemos los pastores. No podemos inventarnos el mensaje, tenemos que decir lo que el Señor ha dicho, como los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos venían con el pueblo y les decían, así ha dicho Jehová. Y ahí va lo que dijo Jehová. Más les vale, ¿no?, que lo haya dicho.
más les vale que lo haya dicho. Me acuerdo que el pastor que a mí me enseñó decía, cuando tú dices así dijo Dios, más vale que lo haya dicho, porque si no estás en un lío. Hermanos, el Señor dijo, cuando tú dices eso, más vale que lo haya dicho, porque si no estás en un lío, ¿no? Era muy exigente pastor, ¿no? Porque yo de repente decía, no, hermanos, el Señor dice, ¿dónde? Más vale que lo haya dicho, más vale, ¿no? Porque dice por ahí Jeremías, que ya les leí, ¿no? Estoy en contra de los profetas que sueñan sueños, que cuentan sueños mentirosos y los cuentan, ¿no? Yo no los mandé, yo no los envié y no hicieron ningún provecho a mi pueblo, dice el texto, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, pero los candeleros, ¿no? El que anda en medio de los 7 candeleros está en la iglesia, ¿no? Noten que no es el pastor el que está alrededor de las iglesias, es el Señor, ¿no? Es el que anda en medio de los 7 candeleros. Insisto, anda constantemente. El Señor no se quita, no se despega, es constante, ¿no? Y como decíamos en el Salmo 121, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ¿no? Entonces, mientras que nosotros estamos dormidos como iglesia, Él está con sus ojos viéndonos todo el tiempo, ¿no? Viéndonos, es una cosa maravillosa. También da miedo, ¿no? Porque, como dice el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No, cuidado, Antes de que salga la palabra de tu boca, yo la conozco toda, ¿no? Por eso el salmista termina diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, ¿no? Qué cosa, la inmanencia de Dios es tremenda, ¿no? Bueno, pues el Señor está ahí, en medio de los 7 candeleros de oro. Ya se identificó, los creyentes de Éfeso, es Jesús, ¿no? Es Cristo, ¿no? Los enemigos, ¿no? Domiciano y sus secuaces no van a entender, están pensando, este pobre ya se enloqueció en Patmos, ¿no? Ya está viejo, está loco, déjenlo que haga sus loqueras, pero la iglesia es Jesús. Jesús nos está mandando esto, porque es justo el que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene a los pastores en su diestra. Es Jesús, qué emoción, ¿no? El Señor nos está mandando una carta, ¿no? Y llega esta carta a la iglesia. Y tras esto viene este concepto que se va a repetir. Esta es otra frase que se va a repetir 7 veces. Que esta frase que se va a repetir 7 veces da un poco de temor, ¿no? Otra vez, y un poco de escozor, ¿no? Porque dice, yo conozco tus obras, ¿no? Dice, yo conozco, ¿no? Qué interesante el asunto, ¿no? Porque cuando dice yo conozco, estamos hablando de que sabe absolutamente todo. Hay 2 palabras en griego que vale la pena buscar después, ¿no? Una palabra que en griego se dice ginosko. Ginosko. Es conozco. Esa palabra griega esta palabra así se transliteraría. La primera es una palabra griega y la segunda es ginosko. Aquí, de griego dice ginosko, ¿sí? Ginosko. Aquí dice joida. Tiene espíritu suave y acento. ¿Mande? ¿Qué fue la letra? Es griego. A veces para una palabra que nosotros tenemos en el español, ¿no? Es una sola palabra, ¿no? Conozco es conozco. A lo mejor encontramos sinónimos, sé, ¿no? Pero ginosko, joida, ¿no? Ambas tienen que ver con conocer. Ginosko es conozco, joida es conozco. Ginosko, de conocer, es un poco más como conocer de aprender. No sé si me explico, de conocer de aprender, ¿no? ¿Conocen el libro del tal? Sí, porque ya lo leí, ¿no? Es una apropiación de un conocimiento, ¿no?
Conozco. Conozco a mis hijos porque los he visto, conozco a los hermanos de la iglesia tal porque los he visitado, conozco porque hay un conocimiento adquirido, ¿no? Pero Joida es muchísimo más profundo. Joida tiene que ver más con conocer, pero con un conocer que solamente viene de Dios y que tiene que ver con este conocer, de ver y de contemplar cada detalle. No solamente conozco la apariencia, sino conozco el interior. Y conozco porque yo lo hice. No conozco porque me lo enseñaron, sino porque yo lo hice, ¿no? Si yo estuviera haciendo un arte, ¿no? Algún tipo de arte, y se los doy a ustedes, ¿no? Los gringos dirían, es que él tiene el know-how, ¿no? Lo conoce, porque el know-how es el saber qué, ¿no? Cómo lo hizo, el conocimiento pleno, completo. Ahora, si yo hago un arte y se las doy, yo la conozco, es arte, ustedes la conocen, pero su conocer es diferente a mi conocer. Su conocer es que les estoy presentando algo en apariencia, pero mi conocer es yo lo hice y sé lo que hay en lo más íntimo, y qué detalle tiene, y qué cablecito, y qué no sé cuánto, y con qué material, y todos los detalles. En esas dos palabras, entonces, hay una diferencia. Cuando la Biblia usa Joida en el asunto de conozco, y que lo repite todas las veces, está hablando de que el Señor no solamente conoce porque nos vio y nos dijo, ay, mira, ahí está Ray, ya conocí a Ray. No, lo conoce porque lo hizo. Lo conoce porque lo fabricó. Lo conoce porque incluso el Señor conoce mejor a Salvador que Salvador a sí mismo. El Señor me conoce más a mí que yo a mí mismo. Es increíble, ¿no? Si alguien sabe de mí, soy yo. Pero el Señor sabe más de mí que yo de mí y de cada uno de ustedes. Joida, ¿no? Conozco mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Mucho más. Así que entonces cuando dice yo conozco, hay que temblar. Hay que temblar porque incluso Él conoce tanto que sabe de lo que soy capaz, ¿no? ¿Se acuerdan que David oraba y decía de sus pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Ni siquiera yo sé, ¿no? De todo lo que yo puedo ser capaz, ¿no? Él me conoce a mí tan profundamente, tanto que ni yo, ¿no? Una vez le preguntaron a un pastor, no sé si lo he dicho aquí, pero le preguntaron a un pastor, pastor, ¿usted ha adulterado? Y él dijo, todavía no. Pues ¿qué está pensando adulterar? No, la verdad es que no. Pero el que lo conoce muy bien es el Señor. ¿No? Pregúntale a él. Exactamente, pregúntale a él. Pero Él nos conoce así tan profundo. Entonces, cuando está dirigiéndose a la iglesia, recuerden ustedes que el tema, el método histórico-gramatical, ¿no? Es muy importante en la interpretación del texto. No tenemos que interpretar las palabras de acuerdo a nuestro concepto, nuestra semántica, ¿no? Sino de acuerdo a la semántica del tiempo aquel, ¿no? Entonces, las palabras son muy importantes. Habría que buscarlo en el griego y darse cuenta de estas expresiones y estudiarlas, porque profundizaría más nuestro conocimiento. Pero entonces dice que Él conozco, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, por lo que hice, lo que te crié, etc. ¿Y qué es lo que Jesús conoce? Y no porque le fueron a contar, ¿no? Sino lo más íntimo. ¿Qué conoce? 3 cosas. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y además tu paciencia, ¿no? Estas 3 cosas las conozco. Y ahora, claro, Éfeso es una iglesia con obras maravillosas, ¿no? Maravillosas. Es una iglesia con un trabajo arduo. Para ser una de las iglesias más importantes de Asia, debió haber sido una iglesia trabajadora, ¿no? Y una iglesia paciente, ¿no? Paciente, resistencia, que resistía, que era paciente, que soportaba, ¿no? Dice, yo conozco tu obra, tus obras, tu trabajo y paciencia, ¿no? Ahí la iglesia, si la primera vez que escucharon la carta que les estaba dando el pastor de la iglesia, debieron estar los efesios diciendo, sí, esos somos nosotros, ¿no? Sí, hombre, somos bien trabajadores, ¿no?
Qué bueno que el Señor nos está reconociendo. Además, tiene razón, el Señor está reconociendo una iglesia maravillosa, 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 ¿no? Y que no puedes, dice además, soportar a los malos. Fíjense que hay un asunto interesante que tiene que ver con la tolerancia. Más adelante lo va a decir, ¿no? Acerca de la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6 dice: tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco, ¿no? La no tolerancia era muy importante, ¿no? Dice: yo conozco, yo sé que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que evidentemente rechazaba a los malos. Y cuando estamos hablando de malos, no estamos hablando del que le roban a su mamá o el que escupe en el piso, estamos hablando de gente perversa, ¿no? Gente mala, malvada. Pero además se conjunta con la siguiente expresión, porque dice: no puedes soportar a los malos. Y aquí viene una expresión maravillosa: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué iglesia? ¿No? ¿Y los efesios? Pues claro, que somos nosotros, ¿no? Que vengan a las iglesias para que les enseñemos, ¿no? Porque eran maravillosos, no podían tolerar a los malos y además probaban a que se decía ser apóstol y lo encontraban mentiroso. Interesante, porque Juan va a ser el último apóstol vivo. No, la era apostólica se termina con Juan. No había más apóstoles. Los apóstoles, acuérdense ustedes que los apóstoles eran aquellos que habían sido llamados directamente por Cristo, que habían caminado con Cristo, que habían sido enviados por Cristo y que habían visto la resurrección de Cristo. Si no cumplían esos requisitos, no podían ser apóstoles. Ahora, todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. La era apostólica terminó cuando Juan murió, porque Juan fue el último de los apóstoles en morir, ¿no? Ya viejito, ¿no? No había, pero llegaban a Éfeso, ¿no? Y llegaban a las iglesias aquellos que decían: yo soy apóstol, ¿no? Y llegaban y predicaban y hablaban y decían, y los efesios tenían que tener mucho cuidado y buscaban en la palabra y veían las cosas y decían: ya te probamos como apóstol, no eres apóstol. ¿Qué se necesitaba para eso? Haber estudiado la palabra. ¿Qué se necesitaba? Conocer a Cristo. ¿Qué se necesitaba? Haber sido instruidos, tener una doctrina correcta. Ustedes, ya les dije, la carta de los Efesios ya estaba escrita, ¿no? Era maravillosa maravillosa la carta, maravillosa. Y quiero nada más que le echen un vistazo a Hechos 20:29, cuando Pablo se despide de los Efesios, de los ancianos de Éfeso, ¿no? En Hechos 20:29, ¿qué dice? ¿Qué les advierte? ¿Qué les avisa? A ver si es cierto que es Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Sigan. ¿Qué más? Al rebaño. Sí. Ay, y de vosotros, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hasta ahí. Imagínense, ¿qué le dijo Pablo a aquellos? Cuando los dejó, ¿no? Les advierte, les avisa, ¿no? Yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pasó, ¿no? Por tanto, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastran tras sí a sus discípulos. Pasó. Por tanto, velad, acordándoos, ¿no? Dice Pablo, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Les dijo: van a venir lobos rapaces, van a engañar al rebaño, ¿no? Cuidado, tengan mucho cuidado. Bueno, el testimonio de Juan en la carta a los Efesios nos da veracidad de que ellos sí tuvieron cuidado, porque les está diciendo el Señor justamente esto, ¿no? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué nos tenemos nosotros iglesias en este tiempo así? Porque, caray, hoy tenemos una época de apóstoles por todos lados, ¿no? No
será lindo que el Señor viniera y nos dijera, iglesia, Dios es amor, ¿no? Ya conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no toleras a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, son los mentirosos. No le damos entrada a los apóstoles, tal Maldonado, al apóstol fulano, al apóstol Mengano, al Cachiluna, al Benigina, toda esa bola de herejes. Y les decimos apóstoles, y les celebramos, y les decimos apóstoles, ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles. Son mentirosos, son mentirosos. Incluso no va a decir los apóstoles en otra iglesia, va a decir, te has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No lo son. Tristemente, de repente, ya ven que las redes sociales son muy interesantes y uno se entera hasta de lo que no se quiere enterar, pero de repente uno ve hasta hermanos de la iglesia citando apóstoles, ¿no? Celebrando apóstoles, pseudoapóstoles, que no son. Bueno, ojalá fuéramos una iglesia como esta, en donde fuéramos capaces de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero los romanistas sí tienen apóstoles. Sí, bueno, pero los romanistas es la secta más grande que hay en el mundo. Pero tienen apóstoles. Pero son herejes. Entonces la luz la luz del mundo. Del mundo sí, se llaman apóstoles. Sí, hay un montón de... Ya hoy ya está muy de moda. Cualquiera puede ser apóstol. Sí. Nada más un requisito para ser apóstol es hacerse millonario de la... Sí. Pero bueno, ellos, la iglesia de Éfeso, se daba cuenta, pues, ¿no? De lo que se decían apóstoles y que no lo eran. Los habían hallado mentirosos. Ese es un encomio, ese es algo importante, ese es un halago a la iglesia. La iglesia tiene que sentirse contenta, maravillosa, tenemos una doctrina genial, nadie puede venir a nuestra iglesia y engañarnos, escudriñamos cada palabra que se dice y padecemos por esto, ¿no? Porque además más adelante dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia pujante, ¿no? Era una iglesia entregada a la obra del Señor, con muy buenas obras, con un arduo trabajo, ¿no? Con una paciencia resistente que podía distinguir a los malos y no los toleraba, que probaba a los que se decían ser apóstoles, que sufrían, que padecían, como dice el versículo 3, y además trabajaba arduamente por amor de su nombre. Era una iglesia que amaba al Señor y estaba muy bien. Hasta ahí la cosa va maravillosamente. Aquí, ciertamente, justamente el pastor de las iglesias tiene la responsabilidad de cuidar y velar para que no entren lobos rapaces, ¿no? Y primero hay que darse cuenta de que el pastor no es un lobo rapaz. Luego de ahí ya lo que sigue es todo está perfecto, ¿no? Es cuidar que no entren lobos rapaces. Y además, las iglesias están siendo sutilmente engañadas, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora se habla de la verdad y la verdad divide, porque estamos acostumbrados a la mentira. Estamos acostumbrados y hemos sido discipulados por la mentira, que cuando llega la verdad divide. Y como yo le decía a un grupo de mujeres apenas estoy dando un curso a las mujeres, yo por ejemplo prefiero que estemos divididos por la verdad que unidos por el error. A mí no me interesa estar unidos. O sea, sí estamos equivocados, pero somos felices, una fraternidad, todos somos gemelos, estamos unidos, no me interesa. Prefiero que estemos divididos por la verdad que unidos por el error. Y una tarea que tiene el pastor es hablar la verdad, aunque le caiga lluvia, aunque le caigan encima, aunque no sea popular, tiene que decir la verdad. Aunque lastime, tiene que decir la verdad. Pablo, a la despedida de los Efesios, dice de día y de noche. No deje de amonestarles con lágrimas. ¿Cómo habrá pasado el apóstol Pablo? ¿Cuántas bofetadas no habrá recibido el apóstol Pablo? Y no negué el darles todo el consejo de Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas no padeció el apóstol Pablo? Pero nada más hay que leer Gálatas 1:10 para entender cómo era cómo era el pensamiento del apóstol. Sobre todo los Gálatas insensatos, ¿no? Les dice Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Dicen ustedes que vienen otros diciendo que hay otro evangelio, ¿no? Dice, aún si yo, un ángel del cielo, vino y les predico otro evangelio que sea anatema, dice Pablo, ¿no? Miren lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No? Ese es así como que dice uno, caray, así queremos ser todos los pastores, ¿no? No venimos a agradar a la gente, sino al Señor. Bueno, todo estaba maravilloso, una iglesia doctrinalmente sana, una iglesia que no toleraba a los que se decían ser apóstoles, una iglesia de arduo trabajo, de constante trabajo, muy reconocida en la zona, seguramente tenía un coro espectacular, tenía un consistorio maravilloso, una sociedad femenil maravillosa, una sociedad de jóvenes, qué sé yo, una iglesia preciosa, grande, numerosa, trabajadora, conocida en Éfeso y en todo Asia. Pero, ¿no? Versículo 4. Ese pero ya está feo. Nada más el pero, ¿no? Ese pero ya nos afecta un poco, ¿no? Mira, hijo, le dices al hijo, ¿no? Hiciste lo que te pedí, trajiste buenas calificaciones, pero chispas, y yo el hijo dije, ya no voy a dar permiso. Ese pero va a introducir algo que no queremos escuchar. ¿Sí o no? O sea, pero, ¿no? Hermanos, ustedes están pidiendo permiso para no sé qué, han sido una iglesia maravillosa, pero no nos van a dar permiso. O sea, ese pero está feo. Y entonces aquí el Señor está dictándole a Juan lo que le va a escribir a la iglesia de Éfeso y le dice todas sus linduras, es una iglesia maravillosa, ¿no? Si nos quedamos con estos 3 versículos, estamos hablando de la mejor iglesia del mundo, ¿no? Pero tengo contra ti, y hay algo que tengo contra ti. Da miedo, ¿no? Da miedo. Yo decía en una predicación hace como 1 año o 2, ¿no? Estaba predicando este texto en una iglesia, en Príncipe de Paz, y entonces yo dije, puedo soportar, cualquiera de esos pudiera soportar, que la esposa nos dijera, tengo algo contra ti. Pudiera soportar que mi papá me dijera, tengo algo contra ti. Puedo soportar que la iglesia me dijera, tengo algo contra ti. Puedo soportar que la autoridad me diga, tengo algo contra ti. Pero ¿cómo podemos mantenernos de pie cuando el mismo Señor, creador del cielo y de la tierra, nos dice, tengo algo contra ti? Para duro. Podemos soportar tengo algo contra ti de cualquiera. Pero del Señor. Si el Señor viene y me dice, tengo algo contra ti, es para tener miedo. Es para decir todo lo que acaba de decirme de mis cosas lindas. Como decía Pablo de sus linduras, lo tengo como basura. Con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿no es cierto? O sea, tengo algo contra ti. Puedo soportar cualquiera que me lo diga. Pero si el Señor viene y me lo dice, la cosa no está bien. Pero tengo algo contra ti. Y nada más hay una cosa, ¿no? Nada más una. Pero qué cosa tan importante, ¿no? Dice, tengo contra ti que has perdido tu primero. Bueno, ya me imagino al pobre pastor de Éfeso, ¿no? Y a la iglesia desmoronándose, cayendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a una iglesia como la de Éfeso? Maravillosa, doctrina fantástica, cuidadora de que nadie entrara a la iglesia y contaminara, predicadora del evangelio, paciente y resistente, ¿no? Sufrida, sí, claro, como los fariseos. Una iglesia trabajadora, ¿no? Digna de ser invitada. ¿Qué le pasó? Se habían ido degradando en cuestión del crecimiento. En lugar de crecer, iban decreciendo. O le estaban poniendo demasiada atención a las cosas superfluas, a las cosas. Porque no estaban precisamente poniéndole atención a los verdaderos mandamientos que Dios les había dado. Es posible, ¿no? En un principio no lo seguían. Es posible, ¿no? Pero no dependía también de las generaciones que va avanzando. Eso. Porque ¿Qué pasó? esa era una tercera generación. Segunda. ¿Qué pasó? Entonces, finalmente, lo que venían los padres Eso. decayendo. Eso es sin duda. ¿Saben cuántos años tenía Éfeso cuando Juan escribió esta carta? Entre 45 y 50 años. La iglesia de Éfeso. O sea, tenía de vida entre 45, es como 10 años. Ahora, ¿qué pasó?
pasó que la primera generación entró con un gran impulso, que la primera generación entró con un gran amor por la obra, que la primera generación que trabajó la iglesia, ¿no? Ustedes se acordarán de esta primera generación, porque allá estaba Apolos, ¿no? También como parte importante de la obra, ¿no? Timoteo fue el pastor de la iglesia, o sea, tenían una iglesia bonita, una iglesia entregada al Señor por completo, una iglesia que por encima de cualquier cosa, ¿no? Amaban al Señor y al prójimo como a sí mismos, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Era una iglesia que por encima de tener un coronillo tenían un amor profundo por el Señor, profundo por el Señor. ¿Qué pasó? Esa generación se fue cayendo, se fue yendo. Quizá quedaban algunos fundadores, seguramente en 40 años, no está fácil que se mueran, ¿no? Pero empezó a venir la segunda generación que olvidó el nacimiento de la iglesia y que empezó a darle atención a otras cosas. Sucede en casi todas las iglesias viejas, ¿no? Casi todas. Yo estaba en una iglesia, la última, ¿no? Donde estuve, en donde se anhelaba tanto. ¿Cómo no? Cuando empezamos como iglesia, comíamos juntos, íbamos juntos y crecíamos y no sé cuánto y no sé qué. ¿Y qué nos ha pasado? Perdimos el primer amor. Nuestros intereses son otros ahora. Ahora nos interesa más estar peleándonos entre nosotros que verdaderamente hacer lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos. La iglesia de este tiempo ya tenía tanta estructura, estaba tan doctrinalmente preparada, estaba tan perfectamente enseñada para que distinguiera a cualquiera que era un falso apóstol, que estaban trabajando tanto para el Señor de la obra que estaban descuidando al Señor de la obra, ¿no? Estaban amando más la obra del Señor que al Señor de la obra. Y hay que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado, porque estoy amando más a la iglesia del Señor que al Señor de la iglesia. Cuando la gente ama más la obra del Señor que al Señor de la obra, la cosa no va bien. Y entonces empezamos a mantener reputación. La mejor iglesia, la más numerosa, la más importante, no sé cuánto, y eso es lo que nos preocupa. Cuando dice el Señor a la iglesia de Éfeso, tengo esto para ti. No me interesa todo esto tanto como que has dejado tu primer amor. ¿A qué amor se referirá? Porque ellos sabían, los efesios, de aquella sentencia del Señor en Mateo 22, ¿no? Que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué amor se refería? ¿Al amor entre ellos o al amor a Dios? Amor a Dios. Y a los dos, ¿no? Y luego al prójimo, ¿no? Sí, luego Era como consecuencia. Pero acababan, no, estaban dejando ese amor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente al Señor. Perdieron la brújula por completo. Y se dedicaron a hacer una iglesia maravillosa y habían olvidado su primer amor. Me voy a adelantar un poco porque eso vamos a ver la semana que entra. Pero dice allá que si no se arrepiente, dice: puedo quitar el candelero de su lugar. Y la historia nos dice que la iglesia no se arrepintió, porque hoy no hay iglesia en Éfeso. El Señor quitó el candelero de su lugar. ¿Qué cosa, no? Sí lo quitó. Ahora son ruinas. El templo de Diana sigue. Pues sí, es una serie maravillosa del mundo antiguo. turístico tremendo. Pero son ruinas también. Son ruinas también, por cierto, pero quitó el candelero de su lugar. Porque eso dice: el candelero parece que es de iglesia, ¿no? Que lo quitó. Porque perdieron su primer amor. Bien importante, ¿no? Bien importante. Esto le llega a las iglesias de hoy día, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar como muy custodiando eso, ¿no? No es tan importante, ¿no? Las cosas sí son importantes, ¿no? Las actividades, la construcción del templo, el fortalecimiento de las organizaciones, el cuidado diligente de que no haya una doctrina equivocada, ¿no? Que prediquemos las doctrinas de la gracia, ¿no? Pero si esto es lo que nos atrae y esto es lo que más amamos por encima del Señor, entonces estamos mal. Estamos mal, ¿no? Y lo insisto, no es lo mismo amar la obra del Señor que al Señor de la obra. Es más importante amar al Señor de la obra que a la obra del Señor. Y no estoy diciendo que amamos la obra del Señor, ¿no? Hay que amar la obra del Señor, pero por encima de la obra, al Señor de la obra. Y esto es lo que pasó con los efesios, ¿no? Eran maravillosos, doctrinalmente preparados,
distinguían con facilidad, escudriñaban las escrituras, pero tenía el Señor algo. Y cuando el Señor dijo, tengo algo contra ti, hay que terminar. Has dejado, ¿no? tu primer amor, ¿no? Dice, te tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero gracias al cielo, al Señor, por supuesto, que después de esto el Señor da un remedio, ¿no? Pero ese remedio lo veremos. Dice, por tanto, arrepiéntete, ¿no? Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Lo vamos a ver la semana que entra, uno por uno. Pero nos quedamos con esto. La iglesia de Éfeso tenía, ¿no? El Señor tenía contra esta iglesia que había perdido su nombre. Le fue mejor que a los de la Odisea, por cierto, pero tampoco es cosa de, ¿no? No es concurso, ¿no? No es concurso, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a dejarlo aquí, ya son 9:30. Y vamos a recoger ofrenda. Ya va recogiéndose la ofrenda. Entonces vamos a orar, ¿no? Rayo es como rayo. Rayo como rayo. Oramos, ¿no? Sí. Oramos. Señor, muchas gracias porque podemos tener esta clase. Y te rogamos, Padre, que como la iglesia de Éfeso sí podamos nosotros tener todos esos atributos maravillosos, pero de ninguna manera, Señor, permitas que perdamos el primer amor. Ese amor inicial, con tanta pasión, con que nos entregábamos, con que caminábamos, con que íbamos, con que soportábamos. Pero luego nos fuimos acomodando poco a poco a un estatus en donde hemos perdido eso. Ayúdanos para recobrarlo. Gracias porque esta palabra nos ilustra, nos dirige, nos enseña cómo ser la iglesia que tú quieres. Padre, muchas gracias por esto. Está con los que no pudieron venir ahora y sobre todo con los enfermos. Y cuida, Señor, de nuestro regreso a casa. En el nombre de Jesús. Amén.